Muy buenas, zaurderos y zaurderas, ¿cómo estáis? Pues nada, lo prometido es deuda. Aquí estoy para hacer el top 10 de mis aventuras gráficas favoritas. No significa que sean las mejores, ¿de acuerdo? Siempre matizo esto porque igual que en el top que hice de mis JRPG favoritos y mi álbum de mis top 10 de álbumes de rock favorito, pues esto es lo mismo, ¿no? En este caso sí que es verdad que va a ser un poquito más largo el top porque es que, claro, me he dejado fuera joyas increíbles que yo creo que si no las menciono no podré dormir por las noches, ¿no? Entonces también las considero unas obras maestras. Lo que ocurre, claro, solo puedo meter 10 y como siempre digo, en el top 10 van a estar todas aquellas pues que en algún momento han significado mucho para mí, han sido muy importantes, han habido un antes y un después y sobre todo pues el factor sentimental que hace mucho, ¿no? Pero vuelvo a reiterar que voy a mencionar una en concreto, muy especial, que no está en el top 10, pero podría haber estado. Y luego muchas pildoritas, así pam, pam, pim, pam, pum, plas, muy rápido, porque si no es que pues el vídeo puede durar 2 horas, pero aún así va a ser un poquito largo. Así que comenzamos. Antes de ir al grano e ir clasificando las aventuras en sus respectivos puestos, voy a hablar primero de lo que son las aventuras gráficas primigenias, ¿no? Que son las que se llamaban aventuras conversacionales, antes de estar las que todos conocemos, que bueno, sobre todo las primeras de la edad dorada de este tipo de género eran las de LucasArts, digamos, y Sierra, sobre todo LucasArts con esa interfaz de mirar, tocar, empujar y demás. Y luego más adelante pues todo eso se sustituyó, se hizo un poquito más moderno, pues solamente con 2 botones, botón derecho examinar y botón izquierdo accionar algo, ¿no? O hablar o lo que sea, ¿no? Eso digamos en general. Luego a lo mejor cada juego tenía sus mecánicas, pero en general eran así. Pero claro, antes de llegar a todo esto, claro, todo tiene un comienzo. Las primeras que salieron, había a lo mejor una pantalla negra con un texto que te ponían en qué sitio estabas exactamente. Por ejemplo, te encuentras en un bosque donde hay un lago al lado, parece que va a llover, pam, 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 pam. A veces iba incluido con una imagen, a veces no. Hay muchas que no tienen imágenes, pero luego ya sí que tuvieron, ¿no? Y de este tipo voy a hablar de 2, sobre todo, que son a las que jugué, que es el Jabato, que es una aventura gráfica además española que se desarrolla en el Imperio Romano. Esa es la única que me llegué a pasar junto con un amigo. Creo que utilizamos guía porque era muy difícil. Tener en cuenta que ese tipo de aventuras que duraban a lo mejor 20 minutos, media hora, una cosa así. Lo que pasa es que como no podía grabar partida ni nada, pues entonces te lo tienes que pasar del tirón. Una de las características importantes que tiene este tipo de aventuras es que, claro, al ser una imagen estática, te pintaban la situación y te decían, en el Jabato, por ejemplo, te encuentras en una celda, hay 2 guardias fuera en la puerta, al lado tuya estás sentado en una silla, al lado tuya hay una piedra. Entonces ponías coger piedra. Los comandos eran escritos con teclado, clac, 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 clac. Coger piedra. Y decía, ¿cómo? Eso te contestaba la CPU. Y tú, tomar piedra. O sea, tenías que poner el comando exacto. Y ya cuando tenías que hacer una acción un poquito más compleja, pues apague y vámonos. Si había un ladrillo suelto, pues ponía coger piedra y golpear ladrillo suelto. Que tomar piedra y darle al ladrillo suelta. ¿Cómo? No te entiendo. Soy imbécil, al final ponías. Y recuerdo que además que te llegaba a insultar la máquina, ¿eh? Si tú le decías cerdo o le insultabas, te decía, eso lo serás tú. Eso probadlo en emuladores porque esto es verdad, no me lo estoy inventando. Y a la hora de moverte, pues tecleabas norte, sur, este o oeste para ir a las distintas habitaciones. Con poner la abreviatura, creo que era N o S o tal, creo que ya con eso funcionaba. Y luego jugué al Quijote. Habían 2 partes en el Amstrad CPC. Madre mía, qué tiempos. Y ese sí que recuerdo que era mucho más difícil porque te podías morir si no comías. Y es en serio, recuerdo que tienes hambre, tienes mucha hambre, te acabas de morir de hambre. Partida a la mierda. Y para alimentarte cogías cuscurros de pan. Por eso he hecho esta introducción, ¿no? Porque quería que vieseis cómo ha evolucionado este género, ¿no? Además, en poquitos años, ¿no? Al poco vino LucasArts y revolucionó lo que es el sistema, lo revolucionó. Y ya la aventura gráfica hoy es lo que es gracias a esta compañía y a Sierra también. Pero bueno, ya después de este soliloquio gratuito, ¿verdad? Vamos a comenzar. Y en el número 10 comenzamos con The Last Crown, A Ghost Hunting Adventure. Aventura del 2008
diseñada por Jonathan Vaux, que ya había hecho anteriormente 2 aventuras gráficas en primera persona, que es A Darkfall y A Darkfall 2 Lights Out. 2 videojuegos con una buena ambientación, ya digo, en primera persona, de suspense y terror. Pero es verdad que a mí el que me conquistó es este en tercera persona, que además tiene un diseño artístico increíble, que tiene así como unos toques de acuarela y que mezcla colores oscuros con colores muy vivos, así muy contrastados, y la verdad es que es una maravilla. La baza que tiene este juego es la ambientación acojonante que tiene, que desde el primer momento, sin saber qué está ocurriendo al protagonista, porque el protagonista llamado Nigel Danvers, que sabes que está huyendo de algo, huye en tren y llega a un pueblecito llamado Saxon de Inglaterra, y allí ves que pasan cosas extrañas, un pueblo prácticamente fantasmagórico en el que tiene una leyenda local bastante inquietante. Lo acojonante e interesante de este juego es que cuando llegas allí ya descubres que trabajabas en una empresa de lo paranormal, empresa que luego te proporciona por correo todos los aparatos que necesitas para encontrar fantasmas. Y es ahí donde el juego comienza y la verdad es que te hace vivir una experiencia totalmente aterradora. Porque recuerdo que para probar todos esos instrumentos, como te alojas en el faro del pueblo, que está ataviado como si fuera una casita, ahí empiezas a hacer sesiones de espiritismos con una máquina al estilo contador Geiger. Buscas presencias extrañas, amén de las psicofonías que tú mismo grabas con una grabadora y luego las pones, y de verdad que jugarlo de noche porque acojona bastante. En tercera persona, como hemos dicho, y hay partes en primera persona también. Son poquitas, pero bueno, también son disfrutables, aunque yo prefiero las de tercera persona. Recuerdo además en un momento dado en el que te cuelas en un museo por la noche y hay el espíritu de una niña que te persigue, y la verdad es que es acojonante. Las únicas cosas malas que tiene este videojuego, pues quizá el movimiento del personaje es un tanto brusco y lento, y las conversaciones no se pueden pasar, es decir, que si por equivocación le das otra vez tienes que escucharlas. Eso parece una tontería, pero para los aventureros más experimentados quizá eso pues le puede llegar a hacerse pesado. Y tampoco te marca qué frases son las que has utilizado. Pero bueno, creo que esos pequeños errores en ningún momento empañan lo que es la experiencia de jugar a este grandísimo, a este enorme videojuego, a esta aventura gráfica. Y pues eso, alentaros a que la juguéis, porque si os gusta este género y sobre todo el terror, os va a encantar. Así que en el puesto número 10 de Lost Crown, A Ghost Hunting Adventure. En el número 9 voy a poner el Blackwell Legacy, pero Blackwell Legacy Saga, es decir, son 5 juegos que forman esta saga. Son como 5 episodios y los voy a contar como uno, porque realmente tiene una duración como si fuera un videojuego. Y estos son Blackwell Legacy, Blackwell Unbound, Blackwell Convergence, Blackwell Deception y Blackwell Epiphany. Brutal juego de Dave Gilbert, otro de los creadores de aventuras gráficas de los últimos años, que ha hecho como juegos como de Shiva y demás, que digamos que reanimaron un poquito lo que es el género. Llevas a Rosangela Blackwell, que es una escritora freelance y que de repente pues ve cómo se le aparece un espíritu llamado Joey. Pero claro, empieza a indagar en su pasado y ve que Joey ha estado en anteriores generaciones de su familia. Por lo tanto, no os quiero contar nada más, porque este juego sí que hay que jugarlo con un pixel art además muy chulo. Además, como es de costumbre de las aventuras gráficas de Dave Gilbert, utilizas a 2 personajes, que en este caso es la protagonista Rosangela, que habla con los vivos Joey, el espíritu que tú ves y que se puede comunicar con los muertos que ve Rosangela, pero que no puede hablar con ellos. Lo que más me gusta de este juego, que me parece lo más interesante de todo, que es que a la hora de avanzar desecha completamente la opción de mezclar objetos hasta que te salga uno y te haga avanzar en la aventura, ¿no? Aquí lo que tienes es que, como vas investigando, tienes tu bloc de notas y entonces todos los conceptos o todos los personajes que vayas conociendo los apuntas y vas mezclando conceptos. Por ejemplo, John Wesley, asesinato en la universidad, por lo tanto los enlazas y dices, no parecía sospechoso, parece sospechoso. Gracias a mezclar esos conceptos, pues al final te sale un concepto nuevo y vas investigando. La verdad es que le da un toquecito fresco. No os voy a contar nada más, solamente que en la segunda parte vas al pasado, de acuerdo, con tu tía, que también veía este espectro,
y luego ya el resto se desarrolla en el presente. Y además tiene un final, que es el último juego del todo, tiene un final que considero que es uno de los mejores finales en la historia de las aventuras gráficas. Otra cosa que tiene es que, claro, como la primera es del 2006 y la última es del 2014, van mejorando los gráficos. Pero bueno, el primero ya me gusta muchísimo como es el diseño, pixel art. Eso sí, la banda sonora, vuelvo a reiterar, es una completa maravilla y hace que te metas dinero en el juego. Así que lo recomiendo, yo creo que es una de las mejores aventuras gráficas que han salido en los últimos años, en los últimos 15 años, bueno, 20 años ya. Así que en el puesto número 9 voy a poner la maravillosa saga de Blackwell Legacy. Y en el número 8 voy a hablar del maravilloso Blade Runner que sacó la compañía Westwood en 1997. Vosotros imaginaos que un gran seguidor de la película de Blade Runner como es este Menda se entera de que van a sacar un juego de aventura gráfica. Pues evidentemente cuando sale pues le explota la cabeza. Primero que salen personajes de la película que incluso en sus versiones originales le ponen la voz los mismos actores y actrices. Luego imaginaos que el protagonista del videojuego, que se llama Ray McCoy, y todo lo que le sucede es una historia paralela a lo que ocurre en la película. Y encima es que repites y vas a las mismas localizaciones que va Deckard en la película, o sea, Harrison Ford, la Tyrell Corporation, la casa de JF Sebastian, la casa del propio protagonista Ray McCoy, que es igual que la casa de Harrison Ford, e incluso la trama es muy similar, estás buscando replicantes para retirarlos, como en la película. Lo que pasa es que aquí comienza en una pajarería, bueno, en una tienda de animales. Y encima todo ello aderezado con la banda sonora de Vangelis, que en paz descanse, igual que en la película. O sea, es que es increíble, lo mires por donde lo mires. Por lo tanto, pues menuda gozada los chavales y chavales de la época que jugaban a eso, porque era como estar viendo la película otra vez. Y encima como si fuera pues una secuela. Incluso podías hacer el test point camp a todos los personajes que te encontrabas para saber si eran replicantes o no. Es que es increíble. Incluso a la hora de investigar también puedes analizar las fotos como se hacía en la película, ¿no? Ese método que tenían de que podías profundizar en las fotos, de un poquito al fondo a la derecha, tal no sé cuánto. Y encima luego decía, hazme 2 copias de eso. Me flipaba. Videojuego tremendo. Además renderizado, como en la época fue de los primeros, en unos escenarios así como en tiempo real. Es un poquito corto, pero bueno, con los 12 o 13 finales que tiene, que recuerdo, no sé si son 11, 12 o 13, como puede acabar de maneras muy distintas. Te puedes ir con la replicante como en la película, puedes descubrir que eres uno de ellos, puedes hacerte amigo digamos, del antagonista replicante. Bueno, miles de combinaciones. Tienes juego para largo si quieres pasártelo todo entero. Así que no voy a decir nada más. Los que estuvisteis en la época on fire con este tipo de aventuras supongo que lo conoceréis, y los que no, y os gusta la película, id de cabeza por este videojuego, porque además el doblaje al castellano que tiene es impresionante también. Así que en el número 8 pongo esta maravilla, esta joya, como es la aventura gráfica de Blade Runner. Y en el puesto número 7 vamos a hablar de la magnífica aventura Loom de LucasArts, salida en 1990, y que yo le tengo un cariño tremendo, y es un juego que considero que es muy especial. Ya no solo especial por el propio universo que tiene, ¿no? Porque se desarrolla en el gremio de los tejedores y eres uno de ellos, Bobbin Threadbare, ¿no? Que por cosas del destino pues te encomendan la misión de salvar al mundo, ¿no? Y sobre todo lo que quiero recalcar es que, claro, todo eso al ritmo de Tchaikovsky, porque la banda sonora es de Tchaikovsky, y amigos, un amante de la música clásica como soy yo, pues evidentemente es que te transporta. El videojuego te transporta a cada sitio que vayas. Y aparte es interesante porque aquí todavía no se había potenciado lo de las interfaces, ¿no? De mirar, buscar, empujar y demás. Aquí clicas en cualquier objeto y te ponen lo que es. Y entonces tenías la opción, que esto es lo interesante de este juego y que yo no he vuelto a ver, es que con tu varita de mago lo haces todo con notas musicales. Aprendes hechizos que van por notas y entonces eso crea un efecto para que luego puedas pasar de nivel, ¿no? Entonces vas subiendo de nivel y cada vez puedes utilizar más notas musicales, así que puedes hacer unos hechizos cojonudos y que lo necesitas evidentemente para ir avanzando en el juego. Lo podéis jugar en Scum VM perfectamente, y encima con voces en inglés subtitulado al castellano, tiene un doblaje muy bueno. Es un juego que hay que jugar, es cortito, pero ya os digo que es muy especial para mí, me lo he pasado muchas veces, y es una pena además
que esta maravilla, porque para mí es una maravilla para la época que salió, no se continuase, ¿no? Porque iban a salir 2 o 3 juegos más del mismo universo. Creo que iba a salir una secuela un año posterior al Loom, que era Forge o algo así, pero por las pocas ventas que tuvo este juego, que es verdad que ahora mismo es un juego de culto, se hizo famoso con los años, con el paso de los años, se canceló y es una pena que no se siga. Pero bueno, yo os recomiendo que juguéis a este. Cogeos de la mano de Bobby Threadberry y de Tchaikovsky y meteos de lleno en esta aventura que para mí es inolvidable. Así que en el puesto número 7 pongo al maravilloso Loom de LucasArts. En el puesto número 6 voy a poner a Longest Journey. ¿Qué voy a decir yo de este juego cuando salió allá por el año 99, creo recordar? Vaya juegazo se marcó Famicom. De hecho, hasta la época he de decir que fue la aventura gráfica más ambiciosa hasta el momento. Ya no solo por la duración, porque tened en cuenta que la duración de las aventuras gráficas en aquel momento que oscilaban entre las 3-4 horas, entre 4 y 8 horas, una cosa así. 10 horas como mucho quizá. Este juego oscilaba entre 20 y 30 horas, podías tardar perfectamente. La protagonista April Ryan, que tiene que ir entre el mundo mágico de Arcadia y el mundo de Stark, 2 mundos en los que ella tiene la capacidad de atravesar los portales. ¿Por qué? Pues eso lo irás descubriendo. Y ambicioso por el doblaje, tiene un doblaje hecho por actores y actrices de doblaje más importantes hasta el momento, porque son actores y actrices de doblaje de cine de ese momento y de ahora. Entonces te quedas alucinado con las voces, con la interpretación de los personajes hechos en 3 dimensiones. Pero bueno, se juega con el ratón y la verdad es que es como estar viendo una película realmente, o sea, es increíble. Eso sí, paciencia porque tiene muchísimos diálogos, pero bueno, a todos los que estamos curados de espanto jugar a estas aventuras gráficas ya sabemos lo que es. Personajes carismáticos, Cortez, April, Pájaro... cuando juguéis lo veréis. De verdad es que yo creo que ha sido una de las más importantes que salieron, ¿no? Y las secuelas ya me dejan de interesar. Jugué cuando salió la segunda parte. Lo que pasa es que ya no manejabas ratón, era con teclado, ya no me gusta. Y como siempre no os digo nada más de la trama, jugadlo porque vale muchísimo la pena. Puesto número 6, el Longest Journey, una de las aventuras gráficas más importantes de la historia. Y en el puesto número 5 voy a poner a mi amigo Simon the Sorcerer, juegazo de Adventure Soft, salido en 1993 y que es una de las experiencias más satisfactorias que he tenido jugando una aventura gráfica. Me lo he pasado muchísimas veces. Una aventura muy bonita gráficamente y que tiene una banda sonora increíble con una capacidad de inmersión acojonante. No os podéis llegar a imaginar cuando, llevando al protagonista, sales del pueblo, te introduces en el bosque y suena esta música. No sois conscientes del grado de felicidad que tenía yo ir por el bosque escuchando esta música de fondo. Sin palabras. Este juego ya tiene la típica interfaz de LucasArts: coger, mirar, empujar, hablar. Y otra cosa que me gusta de este juego es que no se esconde en ningún momento. Es decir, es una copia más que evidente del Monkey Island. Es así, aquí y en Pekín. Lo que pasa es que trasladado al mundo de la magia, como de una aventura fantástica se tratase, como El Señor de los Anillos. De hecho sale el Gollum por ahí. Y aparte otro de los puntos positivos es el protagonista, que es un cabronazo de tomo y lomo. Tiene una ironía y un sarcasmo que recuerda mucho a Guybrush Threepwood. Por eso, en vez de un pirata, eres un mago. Después de este salió el segundo, que está bastante bien también. Lo que pasa que está por un escalón por debajo, aunque también es muy bueno. Y luego ya el resto, el tercero es un desastre, si lo queréis ver por curiosidad, pero es que es un insulto a la inteligencia de los jugadores de aventura gráfica. Además, cambia el 2D por el 3D y mal hecho, con bugs igual que el 4, igual que el 5, que aunque vuelve a los orígenes, son unas castañas pilongas. Así que os recomiendo los 2 primeros, pero en este caso, en el número 5, el Simon the Sorcerer. Y en el número 4 vamos a hablar de esa pedazo de aventura de Sierra, de la compañía Sierra, que es nada más y nada menos que Gabriel Knight, The Sins of the Fathers, diseñado por Jane Jensen. Para mí esta es la mejor aventura de la compañía Sierra. Ya sabéis que la compañía Sierra, que tiene grandes aventuras,
tenían una característica en concreto, que es que podías morir en las propias aventuras gráficas, ¿no? Y varias veces. Entonces eso era quizá demasiado frustrante para los jugadores. Eso no ocurría en LucasArts. De hecho, en algún videojuego de LucasArts se reían de eso que ocurría. Llevas a Gabriel, que es un novelista en horas bajas y que regenta una tienda de libros, y que de repente mira en el periódico que están ocurriendo asesinatos relacionados con el vudú, viviendo en Nueva Orleans. Ya a medida que vas investigando por tu cuenta esos asesinatos, pues también vas descubriendo cosas de tu pasado, y hasta aquí puedo leer porque si no, no tiene gracia, ¿no? Os lo recomiendo que juguéis porque es muy mal rollero. Imaginaos tema vudú en Nueva Orleans y la verdad es que... Cosica. No os voy a decir nada más. Una banda sonora increíble, además con una ambientación también muy mal rollera, y os recomiendo que la juguéis porque es una pasada. Es de estos que empiezas a jugar y hasta que no averiguas lo que pasa hasta el final te mantiene enganchadísimo. Luego de este juego existe la segunda y la tercera parte. Es decir, que la segunda parte es un juegarral increíble que está hecho en Full Motion Video, que ya hablaré de este tipo de aventura gráfica más adelante. Podría haber estado perfectamente compitiendo con el primero en el cuarto puesto, porque es que aunque la aventura gráfica sea distinta, porque es FMV, lo que es la historia, que pasamos de Nueva Orleans a Alemania, y con el tema de la licantropía y demás, que es increíble. Recuerdo cierto momento que estás en un museo escuchando la historia del siglo XIX del rey Ludwig II de Baviera, que actuaba de manera muy extraña, que se encerraba con Wagner, el compositor, y que se escuchaban aullidos y lamentos. Bueno, de verdad os lo recomiendo. La segunda parte es maravillosa en todos los aspectos. Y luego la tercera parte quisieron darle una vuelta de tuerca. Es más extraña a la hora de la jugabilidad, porque es como que tiene una cierta profundidad, ves al personaje, pero luego está en primera persona y te puedes ir deslizando por las pantallas como si te movieses, pero en realidad no. Bueno, es una cosa muy rara. Es verdad que la historia mola y estaba hecho a tiempo real, es decir, tenías que estar en un momento concreto a tal hora para que sucediesen cosas. Ya me parece un poquito más ambicioso de lo que realmente es este juego. A mí lo que más me gustan es el primero y el segundo. A mí me encantan los dos primeros, pero como tenía que poner uno, digo, voy a poner el primero porque es acojonante. Podría haber puesto el segundo, pero os recomiendo de verdad que juguéis a los dos porque no os vais a arrepentir. Así que en el puesto número 4, Gabriel Knight, Sins of the Fathers. Y ahora en el puesto número 3, That Doesn't Work. ¿Os suena, verdad? Efectivamente, Mundo Disco, This World, ese universo increíble, fascinante, creado por Terry Pratchett, que en paz descanse. Ese mundo de esa tortuga twin, ¿no? Flotando lentamente por el espacio y que lleva encima 4 elefantes encima del caparazón sujetando el mundo, ¿no? Videojuego salido allá por el 95 por la compañía Perfect 10 Productions, y que coge como protagonista a Rincewind, ¿no? El mago de pues uno de los personajes más carismáticos, y equipaje su baúl de múltiples patas que le sigue a todos los sitios, y que en este videojuego te sirve como inventario. Es que yo creo que pedía a gritos una aventura gráfica porque le va como anillo al dedo. Unos gráficos además muy bonitos, muy molones, muy cartoon, que le pegan bastante a lo que es el concepto de las novelas. La trama, con una trama del juego muy loca, desternillante y algo complicada, que eso es quizá lo peor que tenía este juego. Es que es bastante ilógico, muchos puzzles, ¿no? Al final tenías que probar todo con todo, probar todo tipo de situaciones, y lo menos pensado decías, era esto, ¿no? Y eso era un poquito frustrante. Pero bueno, como el sentido del humor es tan maravilloso, y el personaje de Rincewind y todo el juego en general, pero el personaje de Rincewind en particular es buenísimo. Aparte también por el estupendo doblaje que hace Eric Idle, miembro de Monty Python, que es el que dobla a Rincewind. Y fíjate, viendo la ficha del doblaje, no sale, pero diría que está por ahí Tony Robinson haciendo voces. Tony Robinson, que es el que sale con Rowan Atkinson, Mr. Bean, en la pedazo de serie británica Blackadder, que hace de siervo suyo, muy guarro, en cada temporada más guarro. Hay un actor de doblaje ahí que su voz suena muy parecida a la de Tony Robinson, incluso diría que es él, pero bueno, si la ficha pone que no, es que no. Luego estaba la segunda parte, Mundo Disco 2, presuntamente desaparecido en relación a la muerte,
Y he de decir que es otro juegarral increíble. Es verdad que bajan un poquito la dificultad, lógicamente porque la primera parte es una locura, los gráficos están bastante mejor, son más grandes, pero bueno, yo me quedo con el primero simplemente porque es una maravilla y ya no solo por las situaciones, sino por la banda sonora, que es de las mejores que he escuchado en una aventura gráfica. Cómo no, cómo olvidarse de la música del mapa, cómo olvidarse de la música de la Universidad Invisible. Y encima lo podéis jugar este juego en el SCUMM VM con la música remasterizada hecha por James Woodcock, que también hace la música remasterizada, si no recuerdo mal, del Simon and Sorcerer que hemos dicho antes. En el Simon and Sorcerer suena un poquito peor, pero en lo que es en el Discworld 1, hizo un trabajo tremendo. Así que si queréis jugarlo en SCUMM VM, que va perfectamente al Discworld, jugadlo porque vale la pena. Y luego está, que no me quiero olvidar, el Discworld Noir, la tercera parte, que ya está hecho en 3 dimensiones, que salió allá por el 99, 2000 o por ahí, no me acuerdo, que fue muy criticado porque no seguía la estela de los dos primeros al estilo cartoon, pero es cierto que tiene una banda sonora maravillosa y encima se basa en el mundo disco, pero digamos en una versión de cine negro, como si llevases pues a un personaje de alguna novela de Raymond Chandler, ¿no? Con el mismo sentido del humor. Lo que pasa que he metido en una novela de cine negro, jugar al Discworld Noir porque vale mucho la pena. Pero bueno, en el puesto número 3 voy a meter al Discworld, la primera parte. Los que lo habéis jugado, si lo queréis rejugar, que es lo que hago yo cada cierto tiempo, jugadlo. Y si no, pues de verdad, si tenéis sentido del humor y os gusta Terry Pratchett, es imprescindible. Puesto número 3, Discworld, Mundo Disco. Y ahora... París en otoño. Los últimos meses del año y el final del milenio. Tengo muchos recuerdos de la ciudad. Los cafés, la música, el amor y la muerte. Y en el puesto número 2, Broken Sword, si es que tenía que estar, por varios motivos. El primero, porque fue una manera de a la gente que no tenía ordenador en aquel momento se adentrase en las aventuras gráficas, porque este juego salió para PlayStation 1. Y estamos hablando de 1996, tenía un doblaje al español, una aventura gráfica doblada en castellano al español no era muy habitual. Entonces yo creo que esto fue el boom de las aventuras gráficas para gente que no disponía de un ordenador de sobremesa. El doblaje hay que decir que, porque ya estamos acostumbrados, pero a George Stobar lo dobló Tomás Rubio, que le cayeron hostias por todos lados, porque es verdad que la voz, a ver, con el paso del tiempo te puedes dar cuenta, pero yo creo que pasa el síndrome del Resplandor. El doblaje al castellano, el doblaje era horroroso, pero de tantas veces escucharlo, pues al final te habitúas. Y la trama de este videojuego, ¿qué voy a decir que no sepáis? Yo, George Stobar, turista americano, en una cafetería de París, pues de repente aparece un payaso con un acordeón, se mete a un bar, y un señor que se llama Plantard, ahí sentado, que está plantado, Plantard sentado, de repente pues se deja ahí el acordeón, sale corriendo, y efectivamente es una bomba. Y tú, como estaba fuera, pues te libras de milagro. Y ahí empieza la investigación. Ahí es donde luego conoces a Nicole Collard. Trama relacionada con templarios, distintas localizaciones. Te vas a España, la villa de los Vasconcelos. Cómo olvidarlo la primera vez que fui, que creo que equivale a una villa zaragozana. Vas a Irlanda, vas a Siria. Bueno, es que es una aventura gráfica inolvidable. Una banda sonora maravillosa e inmortal, inolvidable, compuesta por Barrington Fellowes. De estas además que se te quedan en la cabeza grabada a fuego. Es una de esas aventuras gráficas además que vuelves siempre, aunque te hayas pasado 500.000 veces. Vuelves a jugarla por lo entretenido, por la jugabilidad que es asombrosa. Esos gráficos maravillosos, ese dibujo animado que le da tanta personalidad. Esos personajes tan enigmáticos. Lo tiene todo esta aventura gráfica. Y no está más arriba pues porque hay otro mejor. Pero bueno, pedazo de aventura gráfica donde las haya. Luego estaba la segunda parte, muy continuista, con unos gráficos similares. Sigue estando bien, pero está un escalón por debajo, creo yo. Luego la tercera y cuarta parte es mejor obviarlas, olvidarlas, quemarlas y tirarlas por un precipicio. Porque vamos, esa tercera parte en 3 dimensiones, que ya no se juega con ratón, que se juega con teclado, que lo único que haces es todo el rato empujar cajas para ponerte encima y alcanzar lugares. Yo de verdad hice un estropicio tremendo. El cuarto mejoraron un poco, el del Ángel de la Muerte creo que se llama, y luego el quinto ya está bastante mejor. La Maldición de la Serpiente, que creo que salió en el 2012-2013, no, perdón, 2015, creo que el 2015. Y este ya sí que se pusieron en serio e hicieron como el 1 y el 2, pero con los gráficos bastante mejores, muy chulo, con un doblaje
prácticamente similar al primero, que además la trama gira en torno a un cuadro catalán llamado La Maledicció. En el doblaje dicen Maledicció, que parece mentira que lo hayan doblado unos españoles y hayan hecho esa chufa, pero bueno, es así. Aún así, muy bueno, aunque es verdad que no mejora la primera parte para nada. He de decir que si queréis jugar a la primera parte, podéis jugar al original, podéis jugar a una versión que hicieron en el 2010, que me parece muy interesante, que fue como una remasterización, que además juegas una historia paralela con Nico antes de que llegue George y durante la estancia de George, y además se encaja muy bien con la historia que estás investigando con George Stobar, así que es muy recomendable jugadlo, o si no podéis esperar en septiembre que van a sacar el Broken Sword Reforged, que resulta que pues, parece ser que va a ser como una remasterización en 4K y va a tener un modo historia y no sé lo que van a cambiar, pero bueno, aún así, si no queréis esperar, lo podéis jugar en la versión del 2010 con esta historia que os digo. Y nada, juegardo, yo no me voy a estirar mucho más, pero es que tenía que darle tiempo a esta joya llamada Broken Sword en la leyenda de los templarios, que por eso pongo en el número 2. Hola, soy Guybrush Threepwood y quiero ser un pirata. Y en el número 1, por supuesto, venga, vamos a decirlo todos al unísono, Monkey Island, por supuesto, el bueno de Guybrush Threepwood. ¿Qué voy a decir de este juego? Madre mía. A ver, primero quiero hablar de la saga. Esta saga inmortal de LucasArts, que parece mentira que después de 30 y pico años que tiene este juego, sigue siendo tan fresco como el primer día. Es que estamos hablando de un juego del 90 y bueno, también es verdad que estaba detrás Ron Gilbert, ¿no? El genio creativo que es un verdadero crack. Pero es que el juegazo que se marcó, hoy a día de hoy las aventuras gráficas son lo que son gracias a este videojuego. Interfaz clásica de LucasArts, mirar, recoger, empujar y demás. Y luego Guybrush con el objetivo inicial de ser un pirata, pero que conoce a Elaine, la gobernadora, que conoce a LeChuck, y así empieza pues uno de los lores más fascinantes de las aventuras gráficas. La gente es consciente de que en el año 90 a alguien se le ocurra que para demostrar que es un gran espadachín hagas un duelo de insultos con espadas, es decir, en vez de un duelo de espadas tienes que ganar el insulto, es decir, que te digan eres tan repulsivo como una mona marrana en un duelo, y tú dices es que tanto me parezco a tu hermana, y ya con el insulto le has ganado. Tenías que ir recopilando insultos para ganar las distintas batallas. O sea, es impresionante. Y como esa, muchas, no voy a comentar más por si alguien no lo ha jugado. Luego está la segunda parte, LeChuck's Revenge, que yo creo que mejora la primera, porque es igual que la primera, aunque no tenga este duelo de insultos, pero tiene otras cosas. Y encima el doble de grande. Y además con el plot twist más increíble de la historia de los videojuegos. Ese final, Dios mío, ese final. Luego está la maldición de Monkey Island, que es la tercera parte, y yo soy un gran defensor de este juego. Es decir, es cierto que no estaba Ron Gilbert detrás de este videojuego, pero lo defendieron dignamente los guionistas. Y además hay personajes como Murray, por ejemplo, que es muy bueno, y las situaciones que pasan no tienen nada que envidiar algunas de la primera y segunda parte. Salen personajes de la primera y segunda parte y una grandísima continuación. Luego ya el Tales of Monkey Island ya sí que me deja de interesar, porque es verdad que conservaba las voces del Monkey Island 3 que estaba en castellano, pero es cierto que las voces más agudas, no entiendo por qué, infantilizan la voz de Guybrush, no me lo explico. Y luego en 3 dimensiones, ¿qué voy a decir? No le pega para nada, aburrido. Luego hicieron Tales of Monkey Island episódico, siguiendo a ese. Y luego ya el último que han sacado, que ese sí que lo quiero jugar, no lo he jugado todavía, que es el Return to Monkey Island, que ese sí que ha vuelto Ron Gilbert al proyecto. Y va a continuar la segunda parte directamente, ¿no? Aunque es verdad que hace trampa y va a coger algún personaje de la tercera parte, ¿eh? Algo de eso había oído, pero bueno, de todos modos ya lo jugaré, que yo tengo muchísimas ganas. En el puesto número 1, que es a lo que iba, quiero poner, por lo que he mencionado anteriormente, aunque en la primera parte esté el duelo de insultos con espadas, que es lo más maravilloso que se ha hecho en aventuras gráficas, que repite la tercera parte otra vez, por cierto. Voy a poner la segunda parte, por ahí 2 islas más, y es más largo y tiene unos momentos también inolvidables y mejora la primera parte, por lo menos bajo mi punto de vista, ¿no? Y qué vamos a decir de la maravillosa banda sonora de Michael Land, que aparte, una cosa muy interesante de la segunda parte y que a día de hoy me sigue volando la cabeza, es que el propio Michael Land y otro señor llamado Peter McConnell en 1990 crearon un sistema bastante innovador para la época de sonido llamado iMuse, que consistía básicamente en conseguir una música adaptativa y dinámica que permitía que cuando cambiabas de pantalla se fusionara con la música de la pantalla siguiente y viceversa. Para muestra un botón. Música de la pantalla principal de Isla Escape.
entramos a la tienda de mapas. Salimos y volvemos. Increíble para la época, 34 años después, me sigue alucinando. En el puesto número 1, Monkey Island 2, La venganza de LeChuck, obra maestra absoluta del videojuego. Y quería hacer una mención especial. Este videojuego no ha entrado en el top 10, podía haber entrado perfectamente, pero es que se ha quedado fuera. Pero digo, tengo que mencionarlo si no es para matarme. El Toonstruck del año 96, una aventura full motion video que ya he comentado antes, que era la segunda parte del Gabriel Knight, que se basaba, era más o menos, para que se entienda, actores digitalizados que los metían en un vídeo, en la aventura gráfica, con cromas y luego le ponían fondos, ¿vale? Ahora mismo tú ves una de estas y es cierto que se le ven las costuras, como por ejemplo el Fantasmagoria. Otro que recomiendo que es buenísimo de terror, aún así buenísimo, como el Sherlock Holmes, el caso de la rosa tatuada. Otro que es impresionante. Pero bueno, yo menciono este porque es brutal, que es que el protagonista de esta aventura gráfica es Christopher Lloyd, amigos, Doc de Regreso al Futuro, Doc Brown, que además hace un personaje que aquí en español se llamó Andrés Truido, que me parece maravilloso. Pues este personaje que se mete dentro de lo que es sus propios dibujos animados. Los gráficos de esta aventura son de dibujos cartoon, como si se tratase de los dibujos de Tex Avery clásicos. Y por eso es cierto que están muy bien implementados y se le ven menos las costuras que, por ejemplo, del caso de Sherlock Holmes, que los gráficos son como más reales, o el caso de Fantasmagoria, ¿no? Ahora se le veían más las costuras y se ve más el truco. Pero es cierto que este es impresionante, o sea, esta aventura gráfica hay que jugarla sí o sí, ya no solo por lo loco de sus situaciones, ¿no? Sino también por el doblaje que hay tan maravilloso al español, que muchos de los actores y actrices de doblaje de los Simpson aparecen aquí. Tenéis que jugarlo, es una puñetera maravilla de principio a fin, es como estar viendo una película de dibujos animados de la Warner. Lo podéis emular en Scum VM, es verdad que quizás la segunda parte del juego, o sea, no es que tenga una secuela, es decir, porque hay dos partes. Una parte que haces ciertas cosas y luego la segunda que vas a otro sitio, ahí quizá baja un poquito de nivel, pero aún así es un juego a que creo que hay que jugar y por eso lo recomiendo si no lo conocíais. El gran Christopher Lloyd haciendo una aventura gráfica, ¿cómo no vais a jugar? Así que mención especial para Toonstruck. Y bueno, aquí acaba el top 10. Es verdad que me he dejado muchos muy buenos y os voy a comentar porque no quiero dejarlos en el tintero. Me he dejado fuera El Día del Tentáculo, que es una obra maestra de LucasArts. De LucasArts me he dejado el Full Throttle, el del motero, que es buenísimo, que hicieron una remasterización. Me he dejado de Dig. The Dig es un juegarral impresionante, además doblado al castellano y con una trama que se desarrolla en un planeta que fue desechada por Spielberg para hacer una película y se utilizó para hacer este videojuego. Me he dejado el Siberia, es precioso. La primera y la segunda parte, la tercera no. Me he dejado la trilogía de Black Mirror, por favor, señoras y señores, no me refiero a la serie, sino a la saga de videojuegos que se desarrolla en una mansión muy oscura británica y que las tres partes que podéis jugar son impresionantes, sobre todo la 2. Al reboot que hicieron a los años después, no, por favor, prohibido. Me he dejado el Grim Fandango también de LucasArts, la mejor aventura gráfica que hay en 3 dimensiones. Cómo olvidar al personaje de Glottis, cómo olvidar al personaje de Manny Calavera. Me he dejado fuera Kathy Rain, que es otra maravilla impresionante, además muy similar a lo que es el Blackwell Legacy a la hora de las notas. Y este juego, además, si os gusta Twin Peaks, os va a flipar Kathy Rain porque tiene esos mimbres surrealistas a lo David Lynch. Y me he dejado fuera otros muchos. Coño, el Indiana Jones o The Fate of Atlantis. Pues qué voy a decir de ese juegardo. Y nada, me he dejado fuera todas estas joyas, pero claro, habría que meter 10. Pero bueno, como va por gustos personales, pues el corazoncito, ¿verdad? El sentimiento hace mucho. De todos modos, ya os digo, seguramente no estéis de acuerdo y eso me gusta. Si no estáis de acuerdo, ponedme en la caja de comentarios si estáis de acuerdo, si no. Y nada, pues ya nos veremos, supongo, en el programa convencional que empezará la segunda temporada de hablar una película cada semana. No sé cuándo, pero dentro de muy poquito. Y de todos modos, algún top 10 de otro género, de algo más, meteré porque me está empezando a gustar la idea, compartirlo con vosotros. Ya os iré avisando por las redes, por Instagram. Y nada, pues eso, como siempre os digo, amigos, espero que estéis disfrutando de la recta final del verano. Y nos vemos, como siempre, lápices con bellotas. Hasta la vista.